debo contemplar ambos aspectos. Normalmente cuando yo especifico el interruptor, usualmente el fabricante habla de la corriente de ruptura. Ahora aquí tenemos de por medio en consecuencia dos fenómenos: corriente de ruptura, corriente de interrupción. Como corriente que debe abrir, y otra es la momentánea o la instantánea, que es la que tiene que soportar. Aquí, en esta mirada, nosotros podemos relacionar la corriente de cortocircuito momentánea o instantánea, la podemos relacionar también con la corriente de cortocircuito de interrupción o de ruptura. Fíjense que si yo analizo estas dos corrientes, esta corriente es más grande que esta. ¿Cuánto más grande? Un factor K. Y ese factor K, normalmente, si yo hago el cálculo aquí a lo bestia, ¿cuál sería la diferencia entre la corriente alterna y la corriente total? Hay un factor aproximadamente aquí de 1,8. Y por tanto, nosotros cuando hablamos de esto, finalmente, ¿qué hacemos para el cálculo? Solamente trabajamos con la corriente alterna. Nos olvidamos la continua. Y por tanto, trabajamos con la corriente simétrica. Solamente corriente alterna. Y de aquí podemos calcular la corriente total, que incorpora la componente continua. ¿Y cómo lo calculamos? La corriente total será la corriente simétrica por un factor K. Y este factor K es el factor, ¿cierto? Factor de corrección. Y el factor de corrección que contempla básicamente la presencia de la componente continua. Por tanto, gracias a este factor de corrección, también se llama factor de asimetría, gracias a este factor, nosotros no nos enfrascamos en problemas de ecuaciones diferenciales. Nos concentramos únicamente en esto, en esta corriente. Y a esa corriente, si queremos la corriente total, le aplicamos este factor para contemplar la componente continua. Ahora, de acuerdo a esto, tenemos entonces el fenómeno de Fine, donde, insisto, si queremos ser rigurosos, deberíamos incorporar la componente continua y la componente alterna. Nosotros nos olvidamos de la componente continua, trabajamos solamente con la alterna. Ya esa corriente alterna, que estamos calculando que es la componente senoidal, le aplicamos este factor de asimetría para incorporar eventualmente este factor. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros cuando hablamos del cortocircuito en consecuencia, por tanto, ¿cuál es la corriente de cortocircuito que nos interesa? Simétrica. RMS será la ICC que está acá. Esta es la ICC que nos interesa. ¿Y cuánto vale? E partido por C. Y por tanto, aquí se reduce, por favor, el cálculo de la corriente de cortocircuito a calcular la tensión de la fuente partido por la impedancia de cortocircuito. Ahora, fíjense que la impedancia de cortocircuito coincide perfectamente con la impedancia de T. Si me voy atrás, si me voy al cálculo previo, fíjense, aquí ocurre la falla, en este punto. Por tanto, yo digo, ¿qué impedancia veo del circuito? Para ver el T, cortocircuito de la fuente y veo la impedancia pasiva. ¿Y qué impedancia vería aquí? La suma de estas dos, que es lo que está planteado acá. La Z es la R total más la reactancia total actual. Y por lo tanto, ¿a qué se reduce el cálculo de cortocircuito trifásico? A conocer la tensión y calcular la impedancia equivalente de la red pasiva a través de todo este concepto de tiempo. Ahora, tenemos nuestro planteamiento. Yo les comentaba que, bueno, si yo logro
situación, llevarla a una experiencia de laboratorio, que fue lo que se hizo hace 100 años atrás aproximadamente. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, en el laboratorio, en la actividad, en la prueba, en una prueba de campo, se hizo lo siguiente. Tengo el generador, y aquí hice esto. Hice una prueba de cortocircuito controlada en un generador, de tal forma de que yo cerré o produzco el cortocircuito justo cuando teta y phi son iguales. Si teta y phi son iguales, entonces esto me da 0. 0 de 0 vale 0. Y por tanto, lo que yo debería obtener a partir de esta prueba, si yo hago el cortocircuito en este generador y calculo la corriente de cortocircuito, esta corriente de cortocircuito debería ser solo una componente alterna. Solamente una señal. Por tanto, ¿qué es lo que yo esperaba aquí? Que la corriente de cortocircuito fuera perfectamente senoidal. Y de amplitud, ICC positiva, ICC negativa, donde esa ICC iba a ser la tensión partido por la Z de la máquina. Notemos que tenemos solamente la máquina. Y por tanto, eso es lo que yo esperaba. Esto es lo que en la prueba yo iba supuestamente a obtener. Se hizo la prueba y se obtuvo el siguiente oscilograma. Este oscilograma, ¿qué vemos? Primero, no hay componente continuo. Por tanto, efectivamente, solamente hay componente alterno. Es decir, eliminamos efectivamente la componente continua. Pero la componente alterna, fíjense que acá, desafortunadamente, no es constante. La corriente es una corriente que tiene una envolvente. Y por tanto, de esta situación que nosotros esperábamos, en la práctica, la corriente que obtuvimos fue una corriente alterna aquí, ahí, más o menos, pero con una envolvente. Entonces uno, cuando analiza esto, uno dice, ya, la corriente, la magnitud de la corriente es variable en el tiempo, va cambiando. Si yo me voy a la expresión, la corriente está definida por la tensión y por la Z de la máquina. La tensión, la revisé, está bien. No es que la tensión cambie. Esto no cambia en la prueba. En la prueba de terreno, en la prueba de campo, de laboratorio. Por tanto, si la tensión se mantiene constante, la única opción es que la impedancia de la máquina no sea fija. Entonces me voy a la Z. La Z de la máquina. ¿Cuál es la Z de la máquina? Es la resistencia de la máquina más J la reactancia de la máquina. Evalúa ahora la R. La R sabemos que se modifica por el efecto Skin, pero para los propósitos del cálculo de cortocircuito se determina que la resistencia no cambia, se mantiene casi constante. Por lo tanto, la única opción ¿cuál es acá? Que la reactancia de la máquina cambie. Y por tanto, estos viejos ¿qué hicieron? Graficaron la inductancia de la máquina. Y se encontraron con esto. Al principio del cortocircuito, la inductancia de la máquina es pequeña. A medida que la corriente va avanzando, la inductancia va aumentando. Entonces, de acuerdo a esto, por favor aquí tengo el tiempo, ¿qué se verifica? Que la inductancia de la máquina es función del tiempo. La R no es constante.
Ahora, hace 100 años atrás se pusieron de acuerdo en algo. Dijeron, ya, perfecto, no podemos aquí trabajar con esto. Tenemos que darle un contexto práctico. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos tomaron la inductancia y la discretizaron. En 3 valores. El primer valor le llamaron inductancia subtransiente, al segundo valor transiente y al tercero de régimen permanente. Y por tanto, ¿cuál fue la salida elegante para esto? En vez de reconocer que la inductancia iba a ser función del tiempo, se identificaron 3 valores. Y estos son los valores que nos entrega el fabricante de su máquina. Por tanto, si yo voy a un datasheet de un Geraud, el fabricante me da la reactancia subtransiente, la transiente y la de régimen permanente. Donde aquí que vemos que la inductancia subtransiente es menor que la reactancia transiente y menor que la reactancia de régimen permanente. Y de aquí se establece, uno dice, oye, si usted va a estudiar la máquina en condiciones normales, trabaje con la reactancia de régimen permanente. Si usted va a trabajar la máquina para estudio de estabilidad, que lo que ustedes van a ver en un par de clases más, ahí trabaje con la subtransiente, con la transiente. Si usted va a evaluar falla, trabaje con la subtransiente. ¿Por qué la subtransiente? Porque es la más baja. Si es la más baja, originará la corriente más alta. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de máquinas rotatorias, siempre hablamos de 3 reactancias. Pero por favor, esto es rotatorio, no se aplica a transformador. Recuerden que el transformador también es una máquina, pero estática. Y por tanto, en el caso de un transformador, hablamos de la impedancia de cortocircuito del transformador. Pero en el caso de un Geraud, hablamos de 3 impedancias. Dicho esto, tenemos entonces, a partir de esta mirada, en el cálculo, fíjense aquí lo he puesto, tengo la reactancia de régimen permanente, la transiente y la subtransiente. Y por tanto, cuando calculamos corrientes de cortocircuito, siempre hacemos referencia a la corriente de cortocircuito subtransiente. ¿Esto qué significa? Significa que si yo voy a hacer cálculo de falla, de los 3 datos que me entrega el fabricante de reactancia, debo trabajar y debo elegir la subtransiente. Dicho esto, tenemos entonces la corriente instantánea momentánea, la corriente de interrupción de ruptura. Aquí, de acuerdo a esta nueva mirada, tenemos entonces, a partir de este análisis, tenemos entonces corriente de cortocircuito simétrica. Tenemos corriente de cortocircuito asimétrica. Profe, dígame. Antes que siga avanzando, disculpe. Sí, ¿Sabe que me confundí un poco? Usted dijo que la impedancia se utilizaba, depende de lo que usted iba a calcular. En la máquina, aquí. En la máquina. Claro, en la máquina. ¿Sí? Por tanto, la pregunta es, si yo tengo un Geraud, ¿qué quiero evaluar? Si voy a evaluar condición normal del Geraud, flujos de potencia, por ejemplo, régimen permanente. Ahí, ¿cómo represento la reactancia del Geraud? Con su reactancia de régimen permanente. Por ejemplo, tengo un Geraud, los datos de placa, 10 MVA, 6,3 kV, reactancia de 12%, reactancia transiente 10%, reactancia subtransiente 8%. Eso es lo que me entrega el fabricante. La potencia, la tensión y la reactancia. Entonces la pregunta es, ¿qué reactancia es cuál ocupo? Bueno, voy a ocupar la reactancia según lo que esté evaluando. Si este generador lo voy a evaluar para flujos de potencia, debo trabajar con la régimen permanente. Si voy a estudiar el generador para estabilidad, debo trabajar con la transiente. Pero si voy a hacer cálculo de cortocircuito, ¿con cuál debo trabajar? Con la subtransiente. Por tanto, este es un tema que en la práctica muchas veces uno dice, ya tengo 3 datos, ¿cuáles uso? Ahora, lo erróneo sería que tú hicieras el cálculo de cortocircuito
y usara la reactancia del 12%. Ese es el tema de diferenciar. ¿Y por qué diferenciamos? Bueno, porque desafortunadamente o afortunadamente las reactancias de una máquina, ya sea de inducción o un generador, una máquina sincrónica o un motor sincrónico, tiene este comportamiento. Porque entonces, en la falla se intenta siempre usar la menor impedancia posible. La reactancia del generador. Claro, la reactancia del generador, tú usas la más baja. Sí. Porque al usar la más baja, tú calculas la corriente más alta. Entonces, fíjense, corriente de cortocircuito. Resulta que con este esquema tenemos corriente de cortocircuito simétrica. ¿Qué se llama simétrica? Sin la componente continua, sin la exponencial. ¿Sí? Hablamos ahora de la corriente de cortocircuito asimétrica. Esto es con la corriente con la componente continua. Tenemos entonces nombres: simétrica, asimétrica. Ahora, aquí fíjense, ¿cómo se relacionan ambas? ¿Cómo relaciono la corriente de cortocircuito simétrica con la asimétrica? Para calcular la simétrica, yo debería calcular la corriente de cortocircuito simétrica y sumar la componente continua. Para calcular la corriente total, debo tomar la componente alterna o simétrica y sumar la componente continua. Ahora, como yo sé que esta componente continua me origina conflicto, me incordia en el cálculo, ¿qué es lo que hago yo entonces? Elimino esto, me olvido la componente continua y llamo a la corriente de cortocircuito simétrica, le aplico un factor K. Y este K es lo que se llama el factor de asimetría. Asimetría. ¿Por qué se llama la asimetría? Fíjense, ¿cómo es la forma de la señal azul? ¿Se dan cuenta que no es simétrica? Tiene una forma asimétrica. Por eso es que se llama componente o factor de asimetría. Ahora, ¿cuánto vale este factor? Este factor varía entre 1,1 y 1,8. Tiene un rango. El peor escenario, el peor, que se dé esta condición. En esa condición, en la peor escenario, el factor vale 1,8. Pero uno puede decir, sí, pero en realidad, ¿qué pasa si yo puedo calcular el ángulo, la diferencia angular? Entonces yo puedo aquí incorporar factores. Ahora bien, de acuerdo a esto, tengo la corriente de cortocircuito simétrica, tengo la corriente de cortocircuito asimétrica. Las relaciones. Ahora la pregunta es, ya, pero la corriente de cortocircuito momentánea o de ruptura. Y aquí entonces aparece, a partir de esto, las dos expresiones. Fíjense. Aparece la corriente instantánea y aparece la corriente de interrupción. La corriente instantánea tiene un factor K, el M viene de momentáneo, corriente momentánea, y el factor I viene de interrupción, que es la condición cuando abre. Esta es la corriente que tiene que soportar, y esta es la corriente que tiene que abrir. Fíjense, por favor. Si el interruptor fuera de 8 ciclos, el caso I vale 1. Porque cuando tiene que abrir, ya no hay componente continuo, lo dijimos. Fíjense, si se demora más de 6 ciclos, 8 ciclos, ¿hay componente continuo? No hay. Por tanto, hay diferencia entre la corriente simétrica y asimétrica. No hay. Por tanto, el caso I vale 1 en ese caso. El caso M, ¿cuánto vale? Va a variar, dependiendo de las características de la red. Ahora, nosotros en CEL, ¿qué hacemos? En CEL, para no incordiar con esto, calculamos solamente las corrientes simétricas. Si queremos calcular la corriente total,
debemos calcular la constante K. Y esta constante K ustedes la van a desarrollar en el ramo de distribución. En distribución van a comentarnos este factor de simetría social. ¿Sí? Por tanto, cuando hablemos de cortocircuito, ¿cómo calculamos nosotros el cortocircuito? Trabajando solamente con la componente alterna. Me olvido la componente alterna. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros planteamos el cortocircuito, tenemos la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito puede normalmente, si hablamos de valor, puede ser 10 veces la I nominal, puede ser 100 veces la I nominal, puede ser 1000 veces la I nominal del circuito. Es una corriente elevada. La pregunta es, ¿de dónde surge? ¿Quién entrega esa corriente? Y por tanto, cuando hablamos de corrientes de cortocircuito, hablamos de contribución a la falla. ¿Quién aporta? ¿Quién es el aporte? También podemos hablar aquí, aporte o contribución a la falla. Y nosotros en un sistema de potencia tenemos 4 aportes. 4. Aquí, cuando hablamos de aportes, el primero, el centro, la fuente. La fuente es el primer elemento que aporta una falla. Después, el segundo es la GP, generación propia que tenga mi instalación. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cohete en la celulosa hay turbogenerador y por tanto esa máquina aporta a la falla. Después, en la opción 3, tenemos los motores sincrónicos. El motor sincrónico es una máquina que consume energía, pero cuando se produce una falla, la máquina se comporta como un generador, mientras tenga giro. Y por tanto, la máquina que estaba trabajando como motor, cuando hay un cohete, se presenta o opera, ¿cierto?, como un generador. ¿Cuánto tiempo dura eso? Va a durar exactamente lo que tarde la máquina en detenerse. Y lo mismo pasa con motores de inducción. Ahora, aquí, por favor, normalmente estamos hablando de motores de media tensión. Nosotros, en general, los motores de baja, entre comillas, normalmente nosotros no los contemplamos. Ahora, en distribución, ustedes van a ver que también, sí, también puede incorporar motores de inducción en baja tensión. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 10 motores de 10 HP, yo puedo considerar un motor equivalente de 100 HP. Y por tanto uno puede establecer una suerte de incorporación de cálculo más preciso, incorporando el aporte de los motores de baja. Nosotros nos vamos a concentrar aquí, solamente. Ahora, si graficamos el seno, ¿cuál es el aporte del seno? Se mantiene el aporte del seno. Esta es la corriente del cortocircuito del seno. En el caso del generador, la corriente de que aportaría una generación propia hasta que se detenga. ¿Cuál es el aporte de un motor sincrónico? La corriente del motor sincrónico. ¿Y cuál es el aporte de un motor de inducción? Fíjense, ¿por qué el aporte del motor sincrónico y el motor de inducción se reducen en el tiempo a cero hasta que yo tenga RPM? Claro. Aquí hasta que tenga RPM. Mientras la máquina esté en giro, va a aportar. Ahora hay máquinas que van a tener un tiempo, este tiempo de aporte a la falla, que puede ser bastante acotado, menos esto de 5 ciclos o 10 ciclos. Básicamente porque no tienen gran inercia. Si el motor tiene gran inercia, ahí el comportamiento puede perdurar un poco más en el tiempo. Ahora, esto es 10 A, esto es A, esto es 2/3 de A y esto es 1/3 de A.
Ese sería el aporte, vamos, en términos de componente. ¿Cuál es el aporte más importante? El C. ¿Quién le sigue? Si hay la generación propia. Y después, 2/3 motores sincrónicos, 1/3 motores de inducción. Ahora, ¿por qué los motores sincrónicos aportan más? Porque en general en la red, si hay motores sincrónicos de media tensión, son de mayor potencia. Aquí tiene una relación equivalente en términos de potencia. Ahora, ¿cómo representamos estas 4 contribuciones? El modelo que empleamos, modelo del aporte, es un equivalente T. Y por tanto, ¿cómo represento el CEN? ¿Cómo represento un generador? ¿Cómo represento un motor sincrónico o un motor de inducción? A través de la impedancia ZTH y una fuente de tensión respecto del punto de conexión. La ZTH, en el caso del CEN, será la impedancia equivalente. En el caso del generador será la impedancia del generador. En el caso del motor sincrónico será la impedancia del motor sincrónico. ¿Pero cuál? La substancial. En el caso del motor de inducción será la impedancia de la máquina. ¿Pero cuál? La impedancia substancial. Por tanto, aquí tengo reactancia del generador substanciente, reactancia del motor sincrónico substanciente, reactancia del MI substanciente. Porque ahí tenemos que recordar, como estamos calculando fallas, tenemos que calcular el valor de la corriente de cortocircuito en el peor escenario con la reactancia sustancial. Ahora, este planteamiento finalmente establece que el cálculo de la ZTH dependerá del tipo de aporte. Significa el tipo de aporte, si es CEN, si es generación propia, si es motor sincrónico, si es motor de inducción. Pero aquí tenemos el tema: ¿por qué se produce una alta corriente de cortocircuito? Por estos 4. Ahora, ¿dónde está el aporte más significativo? El aporte del CEN, o la fuente, en otras palabras. Ahora, dicho esto, tenemos entonces que cuando se trata de calcular una corriente de cortocircuito, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos la red eléctrica, donde en esa red evaluamos una barra donde se produce una falla. ¿Qué es lo que plantea el método? La estrategia de cálculo de cortocircuito establece que respecto del cálculo de cortocircuito, respecto de la barra que estoy evaluando, yo establezco un circuito equivalente T. Y por tanto, tengo la barra P, en la barra P tengo una carga conectada, y respecto a la barra P hacia arriba, represento todo el circuito como una impedancia de Thevenin y un voltaje de VTH, ZTH. Aquí tengo la carga conectada, un equipo, una instalación. Si se produce un cohete, yo puenteo acá y por tanto lo que tengo en consecuencia es que la corriente de cortocircuito en el punto P va a ser el voltaje VTH partido por la impedancia. Y por lo tanto aquí, por favor, se establece la condición, probablemente en esta lámina, yo creo que está gran parte del análisis de falla. Fíjense, tengo la impedancia de Thevenin, ZTH, tengo el voltaje de Thevenin, VTH, tengo la barra P, donde estoy evaluando el cálculo, y en la barra P tengo una carga, por ejemplo un motor u otro elemento. Aquí tengo condición normal, no hay falla. Si no hay falla,
o todavía no ha ocurrido el cohete, entonces ¿qué tengo? Tengo la corriente que circula en el circuito y tengo el voltaje que recibe la carga. Este es el voltaje que recibiría la carga, V sub P. Y aquí tengo la carga conectada. ¿Cuál es el voltaje que recibe la carga? El voltaje que recibe la carga será igual al VTH menos ZTH por la corriente que circula en el circuito. Esto es la condición normal. Ahora, en condiciones normales, ¿qué es lo que yo siempre deseo? Que la carga, el cliente o el consumo reciba el voltaje de la fuente. Y por tanto, mi ideal, ¿cuál es? Que el voltaje que reciba la carga sea el voltaje de la fuente. Y por tanto, para que esto se cumpla, ¿cómo debe ser entonces ZTH? Lo más bajo posible. Ojalá cercano a cero. Eso en condición normal. Que las impedancias del circuito sean lo más bajas posible para que se produzcan bajas caídas de tensión y que la carga reciba el voltaje de la fuente. Vamos al cohete ahora. Se produce el cohete. Tengo la ZTH, tengo la barra P, tengo la tensión PTH, y en la barra P se produce un lindo cortocircuito. Ahora tengo la corriente en el circuito, que se llama corriente de cortocircuito. ¿Y cuánto es la corriente de cortocircuito ahora? El voltaje VTH partido por la impedancia del circuito. Notemos, si yo quiero que la corriente de cortocircuito no sea grande, ¿cómo debe ser el VTH? Alto. Tiene que ser grande. Si yo quiero que la corriente de cortocircuito sea baja, entonces el ZTH tiene que ser elevado. Pero si el ZTH es grande, ¿cómo se va a comportar este circuito cuando no esté en falla? Lamentablemente el voltaje que va a recibir la carga va a ser bastante menor que el voltaje de la fuente. Entonces aquí se establece una suerte de equilibrio. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos corrientes de cortocircuito baja o queremos corrientes de cortocircuito elevadas? Y aquí está el tema. A partir de este concepto, nosotros establecemos lo que se llama la RCC. Relación de cortocircuito. Y es la potencia de cortocircuito trifásica partido por la potencia de la carga, si hablamos en potencia, o también yo puedo hablar de la RCC como la corriente de cortocircuito trifásica partido por la corriente nominal de la carga. Condición de falla, condición normal. ¿Y qué es lo que uno busca? Lo que uno busca es una situación de equilibrio, razonable en el negocio. Y por tanto, ¿qué dice la norma americana? ¿Qué dice ANSI? Este valor mayor a 20. ¿Qué dice la norma europea? IEC, mayor a 33. Por tanto, si el nivel o la relación de cortocircuito es mayor a 20, según norma americana, o mayor a 33, según norma IEC, hablamos de una red robusta. Una red que tendrá niveles de falla aceptables, pero sobre todo, en condición normal, la caída de tensión no va a ser significativa para afectar el comportamiento o operación del cliente o de la carga. Si la red es menor que 20, aquí sería menor que 33,
se ha hablado de una red débil. Nosotros lo que buscamos es que la red sea robusta. Y por tanto, ¿cómo encontramos ese concepto? A partir de este cociente. Si la red es robusta, significa en la práctica que si yo le meto carga, si yo tengo impactos en energizaciones de equipo, la red no se va a resentir y prácticamente se va a mantener normal. Pero si la red es débil, yo le meto un motor, hago arrancar un motor, como la red es débil, la tensión va a bajar. Y por tanto, en una, según la normal, olvidémonos por el momento de la IEC. ¿Qué dice ANSI? Le dice al cliente, señor, si su nivel de cortocircuito en el punto que usted está evaluando es mayor a 20, existe una baja probabilidad de que tenga problemas. Pero si en el punto que usted está evaluando es menor a 20, existe una alta probabilidad de que usted tenga un problema. ¿No? Y por tanto uno busca esto. Ahora el ideal, ¿cuál es el ideal, por favor? Aquí la norma americana habla de, el ideal es 50. Ojalá sea 50 o más. Pero el mínimo, el piso es 20. Con 20 negociar. Entonces, aquí siempre yo planteo la siguiente situación. El concepto. Sí, el concepto de esta relación apunta a que en la medida que este cociente sea más alto, la red es más robusta. Si la red es más robusta, significa que cuando esa red entre en servicio, en condición normal, la ZTH va a ser pequeña y por tanto las caídas de tensión en la instalación van a ser bajas. No tiene que ir con una falla. Ahora, también, ciertamente, en la medida, ¿cierto?, que sea mayor, el nivel de falla va a ser más alto. Pero aquí estamos buscando las dos cosas, tratando de... No podemos pensar en que solamente las corrientes de falla sean bajas. Porque si son bajas, tenemos problemas. Entonces la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde podemos nosotros interactuar? ¿Cuál es el criterio? El criterio básicamente es, insisto, que nosotros usamos esta relación de cortocircuito para buscar un punto de equilibrio. Nosotros buscamos que las redes, para que operen en condiciones normales, tienen que estar por arriba de 20. Idealmente por arriba de 50. Ahora, dos cosas. ¿Y cómo yo puedo controlar esa relación? ¿Cómo controlar esa relación? Porque al final una empresa profesional tiene que ir instalando cargas y va aumentando la corriente de cortocircuito, porque tiene quizás más elementos que aportan nada. Claro, fíjate que las cargas estamos aquí. Es un tercio, 2/3 respecto del IESA. O sea, el aumento, el que tú instales más carga, sobre todo en baja tensión no afecta. Fíjate que aquí no hay baja tensión, solamente en medio. En baja tensión, que el cliente siga metiendo carga, no va a afectar el nivel de falla. ¿Dónde empieza a afectar el nivel de falla? Si el viejo empieza a poner grupos generadores, o bien empieza a poner motores sincrónicos de gran potencia. Ahora, este aspecto, fíjense, yo siempre cuento como tallas. Había hace tiempo atrás, no puedo tener el nombre de la empresa, había una empresa cementera. No contamos una empresa cementera que se iba a conectar en su proyecto en 13,2 kV. Ese era el punto de empalme de su planta. Su proyecto, la potencia del proyecto, la potencia que iba a instalar, 10 MVA. Esa era la potencia que iba a instalar considerando todo su equipo. Motores de media tensión, motores de baja tensión. Entonces, van a hablar con el distribuidor de 13,2 y el encargado del proyecto le pide a la empresa que va a distribuir cuál es el nivel de cortocircuito en el punto de empalme. La potencia de cortocircuito en el punto de empalme era 120 MV. Esa es la información que entregó el proveedor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí con este dato? Bueno,
calculamos esto. El RCC, de acuerdo a esto, el RCC será arriba la potencia del cortocircuito, 120. Abajo la potencia del proyecto, 10. ¿Y esto me da, por favor? 12, ¿cómo es comparado con 20? Menor. Por tanto, lo que estamos diciendo acá es que la red donde me estoy conectando, la red es débil. ¿Eso qué significa? Si la red es débil, y si este proyecto lo ejecuto, ¿cierto? Lo pongo en servicio, existe, según la norma americana, una alta probabilidad, ¿cierto?, de que esa red, cuando esté operando, esté con problemas. ¿Por qué? Porque las caídas de tensión en la instalación van a ser importantes y van a originar de que los equipos no operen correctamente. Ahora, otro aspecto, otro ejemplo. Profesor, Dígame. y ahí en ese caso, ¿qué se hace? ¿Qué se plantea? Aquí lo que hay que hacer es buscar otro punto de conexión. O sea, el proyecto aquí, donde estaba ubicado, donde se iba a emplazar, desafortunadamente no es concordante con las características de él. De hecho, a partir de esto se reubicó el proyecto desde el punto de vista del espacio. Y se buscó siempre, de hecho se buscó una relación de 40 para ir tranquilo con esto. Ahora, fíjense por favor, llevemos este proyecto a España o a Francia, donde está la norma europea. ¿Qué dice acá? 33. La norma europea no es una recomendación, es una obligatoriedad. Si yo soy un cliente que tengo un proyecto de 10, para que yo tenga autorización de conexión, me debo conectar en un punto de red donde el nivel de cortocircuito sea mayor a 33. Por tanto, en este caso, si este proyecto hubiese sido planteado en Europa, ¿dónde tendría que conectarme yo? En un punto de red donde el nivel de cortocircuito sea 33 por 10, 330 niveles. Por tanto, la norma americana es una recomendación, la norma europea es una imposición. Ahora, dicho esto, tenemos en consecuencia, fíjense, a partir de esta relación de cortocircuito, una perspectiva de dónde es más conveniente la instalación de equipo. Cuando, este aspecto que es importante, cuando yo quiero evaluar una red eléctrica, ¿qué es lo primero que debo pedir? Los niveles de falla. Porque con el nivel de falla y la comparación con la potencia que está conectada a la instalación, yo rápidamente puedo ver si estoy en presencia de una red robusta o una red débil. De hecho, una regla mnemotécnica. La caída de tensión en un punto P de la red va a ser igual a la potencia de la carga conectada a esa barra partido por la potencia de cortocircuito trifásico en la barra por sí. Esta es una regla mnemotécnica que es útil. Aquí, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto vale la potencia de la carga? 10. ¿Cuál es la potencia del cortocircuito? 120. Y por 100, ¿cuánto me daría esto, por favor? 8,3%. Por tanto, en esta red, así como está, si yo no paraba esto, ¿cuál iba a ser la caída de tensión esperada en la instalación? De un 8%. Ahora, fíjense, si se cumple el 20, si la relación es 20, ¿cuánto me da el inverso de 20? 1 partido por 20, ¿cuánto me da? 0,5. ¿Y por 100? 5%. 5%. Por tanto, el que yo pida 20 o más, lo que está indicando es que la caída de tensión esperada en la red debería estar por debajo del 5%. Y caemos en 2. Entonces acá, fíjense,
nos perdimos. Estamos hablando de cortocircuito y aquí estamos hablando de red en condición normal. Porque el concepto de cortocircuito, sí es verdad, sirve para dar flash, sirve para ver protecciones, sirve para iniciar interruptores, pero también es una herramienta poderosísima para poder hacer un diagnóstico de cómo se va a comportar esa red en condiciones normales. Ahora bien, dicho esto, fíjense, para el caso del MI, yo conozco la impedancia no, conozco de datos de placa, conozco su impedancia de secuencia, pero su impedancia subtransiente. Para el LS también lo conozco, es un dato de placa. Para una generación propia también lo conozco. Pero ¿cómo calculo la impedancia equivalente del C? Entonces aquí está el tema, fíjense. Si yo tengo una planta industrial, Huachipato, por ejemplo, y quiero hacer un estudio de cortocircuito de la planta, bueno, esa planta está conectada a la red eléctrica al centro. En el caso de Huachipato, el punto del palme es 154 kV. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo representar todo lo que está más arriba del empalme a través de una impedancia. La pregunta es, ¿cuánto vale esa impedancia? Bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo redacto un correo, en este caso a Transelec, y les digo, estimados señores, ¿cierto? Junto con saludarlo, les informo que dentro de la planta estamos realizando un estudio de cortocircuito y quisiéramos que ustedes nos faciliten la información del punto de empalme, ¿cierto?, de la red. Ellos responden, ¿cierto?, estimados, ¿cierto?, encantados, ¿cierto?, tienen que hacer el depósito de, no sé, 20, 35 UF a tal cuenta y después levantamos otra. ¿No? Antes ya no, ahora sí puedo. Pero, entonces, fíjense, en el caso ¿cierto?, de el CEN, yo necesito la ZTH del CEN. Ahora, si yo pido la impedancia, lo razonable, lo que diría el sentido común, es que la empresa que me va a proporcionar la información me dé la ZTH directamente. Pero no es, no me la da directamente. Para incordiar. ¿Cómo le voy a dar directamente que le cueste? Que lo calcule. ¿Me explico? Y por tanto, se dan tres opciones. En algunos casos, ¿cierto?, si la persona que entrega el dato está de buen humor, puede entregar la ZTH. O me puede dar la potencia de cortocircuito trifásico en el punto o la corriente de cortocircuito trifásico en el punto. Me puede dar tres datos distintos que se relacionan, ¿cierto?, con la información. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros aquí tenemos? Fíjense, del punto de vista del cálculo, aplicamos, ¿cierto?, nuestra relación. Primero, cálculo por unidad. ¿De acuerdo a esto? Fíjense, yo sé que la potencia es V por I conjugado en por unidad, ¿sí? Y aquí está el tema, VTH, este es el VTH. Si yo trabajo en por unidad, yo puedo asumir de que el voltaje VTH es aproximadamente voltaje nominal. ¿Qué significa eso? Que antes de que ocurriera la falla, el voltaje en el punto de falla era 1, voltaje nominal. Y por tanto, si el voltaje VTH vale 1, si este voltaje vale 1.0, la potencia trifásica en por unidad será igual a la corriente de cortocircuito trifásica en por unidad. Hablemos de modo. Ahora, ¿cuánto vale la corriente de cortocircuito? Aquí lo dijimos. La corriente de cortocircuito trifásica es el VTH partido por ZTH. Y esto es aproximadamente igual a 1 partido por ZTH por unidad. Por lo tanto,
relación. Me queda entonces que la potencia del cortocircuito trifásico en por unidad es igual a la corriente de cortocircuito trifásico en por unidad y es igual a 1.0 partido por ZTH. Por tanto, si en este caso la empresa distribuidora me da la ZTH, estoy listo. Si me da la potencia trifásica, ¿qué debo hacer? Llevarla por unidad e invertirla. Y tengo la ZTH. Si me da la corriente, ¿qué debo hacer? Esta corriente en kiloamperes la paso por unidad, la invierto y obtengo la ZTH. Por tanto, aquí tenemos los datos. Hagamos un ejemplo. Informe de Transelec. Profe, ¿y ese dato no está en la página del coordinador? ¿Ese dato de impedancia no está en el coordinador? Lo que pasa es que tú necesitas conocer esa información desde el proveedor. Ahora, si tú pudieras entrar al coordinador, lo puedo hacer, pero tendrías que tener el DICSAIL. O sea, tú deberías tener el DICSAIL para que reconozca la base de datos del CERN y de ahí hacer un cálculo de falla en el punto. De hecho, Transelec, ¿qué hace? Sin ir más lejos, no es que vaya a calcular ni mucho menos. Ellos, como tienen acceso a la base de datos del CERN, y en particular ellos tienen DICSAIL, ellos ejecutan DICSAIL y evalúan la falla en el punto de conexión. Porque la base de datos del CINE está disponible para todo, es pública. La base de datos, uno puede descargar toda la red de DICSAIL. Claro, pero pero hay que tener el programa más. Claro. Ahora, el tema es, acá, seamos formales. Si yo voy a hacer un estudio de cortocircuito y voy a usar como información el DICSAIL, estoy reconociendo que yo tengo el DICSAIL. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿tengo la membresía? ¿Dispongo, cierto, de la licencia de DICSAIL? Si la tengo, genial. Pero si no la tengo, me meto en un tremendo problema judicial. Entonces, por eso es que uno, usualmente, que al hecho de la planta, usted aquí puede hacer lo que quiera, en mi planta. Y acá, con el valor que te entregan, en este caso Transelec u otra empresa, ellos lo hacen a través de DICSAIL, porque ellos tienen licenciamiento de DICSAIL. Y por tanto pueden tener ese dato. Lo que pasa es que Huachipato, su rubro otro, no tiene DICSAIL, excepto licencia de DICSAIL, porque no tiene pensado su rubro fabricar acero o cementos biodios, fabricar cemento. Antiguamente, cuando las empresas tenían un departamento de ingeniería, ahí sí se contemplaba. Pero ustedes saben que con la migración que se hizo, ya todo lo que es ingeniería se terminó. No sé si me explico esto. Ahora, dicho esto, tenemos entonces que, desde el punto de vista del cálculo, aquí tenemos nuestro ABC para el cálculo de cortocircuito trifásico. Primero trabajamos, pero sí, por favor, trabajamos en por unidad. Trabajamos en por unidad, hablamos de la potencia trifásica, la corriente trifásica o hablamos de la impedancia. Y aquí estamos asumiendo algo. Estamos asumiendo que el voltaje VTH, es decir, el voltaje antes de correr la falla del voltaje nominal. Aquí, por ejemplo, démonos un caso. No hablemos de Transelec porque tampoco es tema. Pensemos que el informe de la empresa distribuidora, cualquiera sea. La empresa distribuidora me dice, empalme, por ejemplo, empalme 66 kV, potencia de cortocircuito trifásica 450 MVA, X partido por R igual 10. Ese es el dato que me da la empresa en el punto de compra de mi planta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo quiero calcular la ZTH. Por tanto, debo elegir la Z base. La Z base me la doy yo. Por tanto, la Z base, por ejemplo, 100 MVA. Voltaje base. Si la barra está en 66, el voltaje base será el voltaje nominal, 66. De acuerdo a esto, ¿cuánto vale la potencia de cortocircuito trifásica en por unidad?
será la potencia de cortocircuito trifásica en MVA partido por la potencia base en MVA. Y esto me da 450 dividido por 100 y esto me da 4,5. ¿Sí? Por tanto, ¿cuánto vale la ZTH? 1 partido por 4,5 y eso me da, por favor, ¿cuánto sería? 0.22 periódico. 0,22 en por unidad. Pero ahí tengo la Z. Me falta el ángulo. Porque esta impedancia tiene resistencia y reactancia. Me falta el ángulo phi. ¿Cómo calculo el phi? Tangente a la menos 1 de Tangente a la menos 1 de. Y por tanto, de acuerdo a esto, ZTH será de 0,22 con ángulo de 84.2894. 84.28 28, 94 en por uno. Y he calculado la impedancia equivalente de todo el SEM respecto al punto de falla, a partir de este dato. Ahora bien, fíjense, sigamos. Hagamos el otro cálculo. Este sería un dato, este sería una información. La segunda información me dice la corriente de cortocircuito trifásico en el punto de empalme es, ¿cuánto me daría, por favor? 450 dividido por 66 dividido por radio 3. ¿Cuánto me daría? Voy a pasar la potencia a corriente. La potencia se relaciona con la corriente a través de la... el 66 dividido por radio 3. Sería 450 dividido por 66 dividido por radio 3. Sería 11.8094. 11 .8094. 8094 kiloamperes con ángulo de menos 84,2894 kilómetros. Entonces puede llegar el reporte me dice, estimados señores, en el punto de empalme la corriente trifásica son 11.894 con ángulo de menos 84. Ahora, ¿qué hago ahora? Lo mismo. La corriente de cortocircuito trifásica en por unidad, ¿a qué será igual? A la corriente de cortocircuito trifásica en kiloamperes dividido por la corriente base. Esa es la definición. La corriente base. ¿Cuánto es la corriente base? Será 100. ¿No me puedes seguir de mal resultado? Sí, ¿cuánto da? 450 dividido por 66 dividido por radio 3. ¿Dividido por red de Sí, dividido por radio 3. Está bien, ¿viste? ¿Me hacen dudar? Oye, calmado, loco. La corriente de cosas trifásica No, está bien, profe. es 450 partido por raíz de 3 y por 66. Y esto es kilómetros. No, está mal. 3.936. ¿Cuánto? 3.936. 3.009 36. 36. Como 47. 46. Pues eso. Ah, No, sí, hice algo más. ¿Lo utilizaste por 6 algo? ¿Por 10 a 6 dividido por 10 a No, sí, yo hice otra cosa. Vale, Fue ya tío, ve. qué vergüenza. entonces fíjense. ¿Cuál es la corriente base? Si estamos trabajando, si la potencia base que estamos usando es 100 MVA y el voltaje base que estamos usando es 66 kV, entonces aquí será 100 partido por raíz de 3 y por 66. Y esto por 10 elevado a 3. Megas por kilo me queda menos. Y eso es la corriente base. ¿Cuánto me daría la corriente base? ¿Cuánto daría?
Está en complejo. Creo que es obvio, pero igual, por eso, ahí calculando ahí la ICS trifásica, me imagino que era el 450 elevado a 10. Claro, pues sí, elevado a 10. claro. Ya. O sea, si hablo de Sí, amperes, sí, amperes. tendría que ser por 10 elevado. Ya. Entonces le pongo kiloamperes y ya eliminé. Entonces, eso son amperes. Entonces aquí Eso son amperes. son amperes. ¿Ya cuánto de la corriente base? 874. 8, 874, 7731. 7731 amperes. Estamos bien. Está mal esa cuestión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, fíjense, nos dio, la empresa eléctrica nos dio el nivel de falla, corriente en el cortocircuito, y nos dio, ¿cierto?, el ángulo. Por tanto, yo tomo la corriente en amperes, la divido por la corriente base esa la fijo yo porque yo me doy valores base, y tengo esta corriente base. Por tanto, la corriente de cortocircuito trifásica en por unidad será la corriente real 36,47 con ángulo de menos 84, 28,94 dividido por 8,74, 7,731. ¿Y eso me da, por favor? ¿Cuánto me da? Tendría que darme 4,5. ¿Ah? Tendría que me daba 4,5. Sí, eso da. ¿Está correcto? 4,5. Sí, 4.49. Con ángulo de menos 84,2894 en por. Ah, ¿qué tal? Por tanto, ¿cuánto vale la ZTH? ZTH en por unidad es igual a 1.0 dividido por la corriente del cortocircuito trifásica en por unidad, y esto me da 1 dividido por 4,5 con ángulo de menos 84, 28,94, y esto me da Lo mismo que 0.2 al 0,2222 con ángulo de más 84, 28,94. Por tanto, tenemos dos tipos de información que me permiten llegar al mismo resultado. Ahora, también hay algunos malandros que me dicen 3. ZTH igual a menos ¿cuánto me daría esto dividido por 4? 0,2222 dividido por 3. Dividido por 3. No, por 4. 4 por 3. Dividido por 4. Ah, por 4. 0,05556. O sea, ese viene mucho después, profesor. No, usted. Yo. Aquí redondeé y el 84,2894. Me dice, la impedancia débil en el punto de cálculo, en el punto de conexión, es este. Me la da en por unidad. ¿Y por qué le digo por 4%? Me la da en por unidad. Y me dice, con respecto a una base de 66 kb y 25 mb. Por ahí. Me da el valor en por unidad, pero hay que ser cuidadoso. Si me da una potencia base distinta de la que yo estoy calculando, debo corregir. Fíjense, la tensión que me da aquí es la misma que estoy usando. No. Fíjense, Sí, 66, sí. 66, estamos bien. Pero la potencia que yo estoy usando, 100, respecto al 5, tiene que incorporar fuerza. Ya. Y por tanto, luego
en mi cálculo interno que debo hacer yo, ZTH será 0,05556 con ángulo de 84, 28, 94. Esa es la impedancia que conozco. Corrijo por potencia. Arriba, la potencia base que estoy usando, 100. Abajo, la potencia base que me da de datos, 25. Arriba, el voltaje que están usando, 66. Abajo, el voltaje que estoy usando yo, 66. ¿Ya? ¿Sí? Y por tanto, de acuerdo a esto, ¿cuál sería la ZTH para mí en esa fase? 0,2222 con ángulo de 84, 28, 94. Existe un cuarto método. ¿Estamos ahora? Un minuto. ¿Ah? Ahí usted conteste para que Existe el cuarto método, por favor. ¿Me pueden calcular cuánto me da 66 al cuadrado partido por 100? ¿Cuánto es? 66 al cuadrado dividido por 100. 43.56. Y eso por 0,2222. 9,67, 9. Entonces le dice ZTH 9, 68. Aproximado. 68. 68. Aproximado. Sí, porque después son puros nuevos, entonces aproximado. Ah, ya, 68 con ángulo de 84, 28, 94 ohms. Me dará en ohms la impedancia. Y por tanto, ¿qué debo hacer aquí? Para pasar de un valor en ohms a un valor por unidad, calculo la Z base, 66 al cuadrado partido por 100, que son mis valores que estoy usando. ¿Y eso me da, por favor? ¿Cuánto me da? 4.356. 43, No, 56. 56. 56. No, no, 43, 56. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y por tanto, la ZTH por unidad será 9,68 con ángulo de 84, 28, 94, dividido por la Z base, 43,56, y esto me da 0,22 con ángulo de 84, 28, 94 en por unidad. Por tanto, se pueden dar estos 4 escenarios de información que yo reciba desde la empresa distribuidora o la empresa que me abastece energía. Y por tanto, yo debo trabajar o con potencia, o debo trabajar o con corriente, o con la Z en por unidad, en una base específica que no tiene por qué coincidir con la que estoy usando, o bien en la de menos. Los 4 escenarios con los cuales uno puede hacer el cálculo. Ahora, aquí por favor, uno de rigor tiene que estar preparado para enfrentar los 4 escenarios. Eso es un poco la vida. En distintos casos, ¿cierto? Ver cómo se representa. Ahora, ya, hagamos un pequeño, vamos a tomar un café,